esta noche. Siempre es una bendición estar aquí. Le doy gracias a Dios primeramente por el privilegio, por la oportunidad. Le doy gracias a mi pastor también por la confianza. Y gracias a usted que vino, a pesar que se puso fuerte la lluvia antes de las 5. Pero aquí está. Gracias por venir. Así que en esta noche vamos a entrar a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 al 21. Romanos 10, del 17 al 21. El escritor Justo González dijo lo siguiente: la fe cristiana es una fe histórica. Sus fundamentos se encuentran en la historia del pueblo de Israel y sobre todo en la historia de la encarnación de Dios en Jesucristo. Sin conocer esta historia no podemos llamarnos creyentes en Jesucristo. Al igual que cualquier educación secular, parte del propósito de educación cristiana está en incorporarnos a una historia, a un pueblo y su historia. Por esa razón es que en las escuelas estudiamos la historia de nuestro país, nuestra literatura y nuestro orden social. Y por eso también es que el estudio bíblico, tanto privado como en común, es importante. Nadie puede saber que Cristo es el Redentor sin que alguien se lo diga, sin que alguien le cuente de la historia de Jesús. La fe cristiana es una fe histórica y sus fundamentos se encuentran en el pueblo de Israel y sobre todo en la encarnación de Dios en Jesucristo. Palabras de Justo González. No recuerdo cómo se llama el libro. Educación transformadora. Educación transformadora. Ahí lo compró hace unos días y me lo prestó para leerlo y copié esa frase. Y me llamó mucho la atención y es una gran verdad. Ahora usted y yo hemos escuchado esta historia de Dios, la historia de Jesús, que fue capaz de encarnar en la persona de Jesucristo para que nosotros pudiéramos estar hoy acá disfrutando de la salvación tan grande que encontramos solamente en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una razón por la cual el apóstol Pablo, en el texto que vamos a leer, declara acerca de esa posibilidad de salvación que tenemos hoy en día. Y en esta noche yo quiero hablar este sermón que le he titulado La puerta abierta a la salvación. Y vamos a leer Romanos 10, del 17 al 21. Permítame. Romanos 10, del 17 al 21. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Voy a leer la Nueva Biblia Vida 2008 y dice de la siguiente manera: así que la fe nace cuando se presta atención a la buena noticia acerca de Cristo. ¿Y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Claro que sí. El mensaje de los que lo anuncian se ha difundido a todas partes. Sus palabras han llegado hasta los confines del mundo. Insisto, ¿entendería Israel el mensaje? Para empezar, Moisés escribió esto: yo mismo pondré celoso a los israelitas como un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con una nación de poco entendimiento. Luego, Dios dice claramente por medio de Isaías lo siguiente: naciones que ni siquiera me andaban buscando me hallarán. Me di a conocer a los que no se interesaban por mí. En cambio, Dios dijo esto acerca de Israel: todo el día les ofrecí ayuda a un pueblo desobediente y muy terco. Vamos a orar en esta noche. Ayúdeme a orar. Señor Jesucristo, en esta noche agradecemos por tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que abra nuestro entendimiento en esta noche. Abrimos nuestro corazón a tu palabra y que el mensaje de la palabra de Dios fluya en medio de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, salir comisionados. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado por medio de Jesucristo, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la iglesia de Dios dice un fuerte amén. Amén. La puerta abierta a la salvación. Y en primer lugar quiero ver la elección soberana de Dios. Pablo escribe a los romanos en este texto que leímos. Esta carta es muy especial porque habla de la revelación de la justicia de Dios a la humanidad. El plan soberano hacia la salvación no solamente de su pueblo escogido, Israel, sino que también al mundo entero. Pablo mismo muestra su corazón en esta carta.
un corazón en los textos que vamos a leer quizás entristecido, pero guiado por el Espíritu Santo para siempre decir la verdad y predicar el Evangelio de Dios, a lo que fue llamado. Vamos a leer Romanos 9 del 1 al 16, lo vamos a leer rápidamente. Les digo en verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me confirma que esto es verdad. Me duele en el corazón y siento día y noche un gran dolor. Estaría dispuesto a condenarme eternamente lejos de Cristo si con ello mis hermanos, los de mi propia raza, se salvaran. El pueblo de Israel fue adoptado como un hijo de Dios. El Señor le mostró su gloria divina. Le dio los pactos, la ley, el culto y las promesas. Los israelitas son descendientes de los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea para siempre. Amén. Entonces, ¿perdieron valor las promesas de Dios? No. Lo que pasa es que no todos los que descienden de Israel son el verdadero pueblo de Israel. El simple hecho de descender de Abraham no los hace verdaderamente hijos de Abraham. Por eso las Escrituras dicen que las promesas se aplican solo a un hijo de Abraham, Isaac. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Solo se les considera verdaderos hijos a los que son en cumplimiento a la promesa de Dios. Porque lo que el Señor prometió fue esto: el año que viene volveré y Sara tendrá un hijo. Lo mismo sucedió con los hijos de Rebeca, que tuvieron un mismo padre, Isaac, nuestro antepasado. Cuando ella estaba a punto de dar a luz mellizos, y antes de esto hiciera algo bueno o malo, Dios le dijo: Esaú, el mayor, servirá a Jacob, el menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así confirmó Dios su propósito de elegir a quien Él quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho antes. Ante todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Es Dios injusto? Claro que no. Es un hecho de que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y de quien yo quiera me apiadaré. Ahora, Dios se mostró a Abraham para que de él saliera una descendencia que serían llamados hijos de Dios, el pueblo de Israel. Pablo le hace un recordatorio a los romanos, a los judíos y a todos los cristianos de dónde procedía la raíz de Israel, de cómo inició el pueblo de Israel en el mundo. Los israelitas son el pueblo de Dios, ahora, no por lo que son, por lo que han logrado. Usted ha oído a lo largo de la historia que los israelitas siempre han destacado por sus habilidades, porque tienen el favor de Dios, pero esto no los hace merecedores, sino que simplemente son el pueblo de Dios porque Él así lo quiso. Así es, amén. Porque a Él así lo plació y mostró su misericordia. Ahora quizás esto lo ha ignorado el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, y por esa misma razón quizás ellos han sido desobedientes a los mandamientos de Dios una y otra vez. Han fallado al pacto que Dios ha hecho con ellos. Amén. Pablo les recuerda de cómo ellos eran descendientes de Jacob, y les hace énfasis en que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Usted recordará la historia. El primogénito era Esaú, y a él le tocaba la bendición y seguir con la descendencia de su padre Isaac. Pero la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Entonces Pablo les está diciendo con esto: ni siquiera a ustedes les tocaba ser el pueblo de Dios, o ser llamados hijos de Dios como israelitas, sino que a la descendencia de Esaú, que quizás iba a llamar diferente. Por eso Pablo habla de la elección soberana de Dios. Y en ese mismo capítulo les dice: ¿quién puede aconsejar a Dios? ¿O quién puede pedirle cuentas a Dios de lo que hace? Nadie. Israel ha vivido confiado por ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y porque Dios siempre ha sido fiel a su pacto. Por eso quizás ellos siguen confiados en que son la nación escogida de Dios. Pero lo que quizás ellos ignoran o se les olvida es de que ellos siguen siendo la nación de Dios, o el pueblo escogido de Dios, porque simplemente Dios no falla a los pactos que hace con la humanidad, y especialmente con ellos. Por eso se creen con derecho a rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios, y se enorgullecen en rechazar a Jesucristo como el Mesías, y ellos abiertamente dicen: nosotros somos descendencia de Abraham, nosotros nos apegamos a la ley mosaica. Pero el Dios mismo, por medio de los profetas, años atrás, les había
hablado acerca de Jesucristo. Pero ellos no comprendieron el tiempo de su visitación, como dice la Biblia. Rechazaron al que era el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios antes, en el pasado. Israel fue un pueblo que había buscado, o ha sido un pueblo que busca a Dios a su manera, y no como Dios lo demanda, o como Dios lo quiere. Ellos aún tienen la ley de Moisés como el pacto vigente para la salvación o para acercarse a Dios, cuando ese pacto claramente la Biblia dice que quedó atrás. Ese pacto queda anulado porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. Gracias a Jesucristo y su muerte en la cruz, estamos bajo el pacto de la gracia. Y esto nos beneficia a nosotros. Por eso Pablo tiene ese pesar en su corazón y le dice: tengo un dolor que está en mi corazón de día y de noche, y yo mismo estaría dispuesto a estar condenado y fuera de la voluntad de Dios si esto ayudaría a que mis compatriotas se salvaran. Pablo tenía ese pesar en su corazón, porque ellos no comprendían el evangelio de Jesucristo. Ellos estaban cegados a la verdad de Dios, estaban aferrados al antiguo pacto. Y Pablo sabe que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Pablo sabe que aunque sean nacidos en Israel, necesitan creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 22 al 26 de Romanos 9. ¿Acaso Dios no tiene el mismo derecho de desatar su ira y su poder contra los que merecían su castigo y estaban preparados para destrucción, con los cuales ya había sido muy paciente? Él también tiene derecho de llamar a personas como nosotros, judíos y gentiles, y demostrar así su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio tuvo compasión de nosotros y nos preparó para su gloria. ¿Recuerdan lo que dice el profeta Oseas? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a un pueblo que yo no amaba le mostraré mi amor. Y añade que los paganos a los cuales había dicho no es mi pueblo serían llamados hijos del Dios viviente. Y aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entramos los gentiles, prácticamente los no judíos, porque simplemente a Dios le ha placido mostrarse a nosotros. Dios ha decidido mostrar su amor a nosotros, como dice la Biblia, que ni siquiera lo estábamos buscando, que ni siquiera merecíamos su amor por nuestro pecado. Y ahora hemos podido alcanzar esa salvación que fue profetizada siglos antes. Israel ha fracasado en su llamado al ser llamado el pueblo de Dios. Pero Pablo mismo le recuerda que por medio de los profetas, Dios mismo se reservaría un remanente de ellos, para que no sean eliminados por completo. Versículos más adelante de lo que acabamos de leer dice: Dios se ha guardado un remanente para sí, para que no nos ocurra como Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos. Ahora la pregunta cabe en esta noche: ¿Dios fracasó en su elección con el pueblo de Israel? Claro que no, y Pablo mismo lo dice en la Biblia. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Amén. Y a Él le place abrirnos la puerta ahora a nosotros a la salvación. Y esto significa que para su pueblo escogido, esa puerta de la salvación se haya cerrado por el momento. Hoy nosotros también somos llamados hijos de Dios a causa de la incredulidad del pueblo de Israel. Gracias al Evangelio de Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Y los de Israel en sí como pueblo rechazaron a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como el que puede perdonar nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, la puerta de la salvación está abierta para nosotros y para todo el mundo. ¡Aleluya! Y el pueblo escogido de Dios, Israel, queda en stand-by ahorita por su incredulidad. Queda en pausa. Ahora, Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, o sea, el apóstol para los que no son judíos. Tenía ese pesar de ver cómo gente de otras naciones se salvaban, y ahí no iba su propia raza, su propio pueblo. No estaba allí en la salvación los israelitas porque no creían. Pero él fue mandado a predicar a los gentiles. Ahora los gentiles estaban salvando algo que no miraban sus compatriotas. Ahora, hablando de nosotros,
Yo no sé si usted logra entender la dichosa oportunidad que tenemos hoy. Amén. De conocer el Evangelio, y esto es gracias a que estos apóstoles escogidos por el mismo Señor Jesucristo obedecieron el plan de salvación de Dios. Quiero hablar en segundo lugar el mensaje para la salvación. Romanos 10, del 1 al 5, y luego nos dedicamos del 8 al 13. Amados hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es que el pueblo de Israel se salve. Pablo abre su corazón acá. Yo conozco el celo que sienten por causa de Dios, pero se trata de un celo equivocado. Como no conocen la manera en que Dios nos declara justos, tratan de hacerse justos a su propia manera, y así terminan rechazando la manera en que Dios quiere aceptarlos. A todo el que cree, Dios lo declara justo, pues en Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Moisés describió a la persona que obedece la ley para que Dios la acepte de la siguiente manera: si una persona obedece la ley, vivirá por hacerlo. Versículo 8. Más bien, nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien conoce a Jesús, Dios lo salva. Pues las escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor, que es Señor de todos, no hace diferencia entre judío y el que no lo es. Y Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice: todo aquel que busque la ayuda o la salvación del Señor será salvo. Todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Ahora el apóstol Pablo fue llamado a evangelizar a los gentiles, y su ministerio fue más allá que los 12 apóstoles que Jesús escogió al principio. Ahora Pablo entendió cuál era el mensaje de salvación al cual fue llamado, y fue obediente a ese llamado, predicando y anunciando el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Quizás Pablo anhelara que Dios lo mandara a su propia nación. Quizás Pablo anhelaba que le dijera: ahora anda con los judíos, para que ellos pudieran entrar por esa puerta de la salvación llamada Jesucristo. Pocos creían, hablando del pueblo de Israel, más bien se oponían al mensaje del Evangelio, se oponían a Jesús. Y ellos tenían un vivo celo por Dios, pero como Pablo lo dice, de manera equivocada. Porque aunque negaran el Evangelio, ellos eran testigos de cómo Dios se manifestaba a los no judíos. Ellos eran testigos oculares de cómo Dios hacía milagros en medio del pueblo que para ellos eran inmerecedores. Ellos eran testigos. Y Pablo fue fiel a su llamado, a pesar de ir en contra de su carnalidad, a pesar de ir en contra de su propia ética. Él anunció el Evangelio de Dios a los no judíos con fidelidad. Vamos a leer Romanos 10 del 8 al 10 una vez más. Más bien, nosotros predicamos el mensaje de fe que las Escrituras enseñan. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Ahora, para este tiempo, para los cristianos, para los que creían en Jesús, declarar que Jesús era el Señor era renunciar a su nacionalidad e ir en contra del Imperio Romano. Amén. Porque decir que Jesús era el Señor era rechazar el gobierno romano. Porque para ellos el Señor era el César, Amén. no el hermano César. Aunque es Señor también. Y decir que Jesús era el Señor prácticamente era una sentencia de muerte. Por eso el Coliseo romano es famoso y conocido por los sacrificios de cristianos que se hacían allí, que no negaban que Jesús era el Señor, porque prefería morir por el Evangelio. Pablo iba en contra de sus creencias naturales, en contra de su propio pueblo, en contra de su celo a la ley mosaica.
Porque Pablo, como dice la Biblia, era fariseo de fariseos. Pero Jesucristo en su misericordia vino a su encuentro y lo hizo ver la realidad. Gloria a Dios, amén. Y fue un instrumento para que otros se salvaran. Vamos a leer del 13 al 17. Por eso la Escritura dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo creerán en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien les hable? ¿Y cómo pueden ir a hablarles si no hay quien los envíe? De esto habla la Escritura cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías exclamó: Señor, ¿quién ha creído al mensaje? Versículo 17: así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. La fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias de Cristo. ¿Cómo conocerán y sabrán que Jesús es el Señor si no hay quien anuncie y vaya a esa gente perdida? Esto es lo que Pablo dice. Y la buena noticia se propagó a lo largo de la historia y ha llegado hasta nuestros días. Y hoy podemos saber y conocer que hay un Dios creador de los cielos, de la tierra, un Dios soberano que es santo y que no habita donde no hay pecado. Amén. Podemos saberlo. Amén. Y lo sabemos. Por eso es que aún siendo pecadores, Dios nos ha amado. Y lo sabemos también, porque nos muestra su amor a través de Jesucristo. Y ese mensaje es el que hoy debemos proclamar sin miedo, usted y yo, sin vergüenza, porque esto no se trata de nosotros. Ya estamos aquí, qué bendición. Pero se trata de los que faltan de allá afuera. Amén. Debemos ir por aquellos que no están salvos. Amén. ¿Cómo van a venir si no vamos? Amén. Esto es lo que Pablo dice, por eso él era el primero en decir: yo voy. Ahora, meditando en esto, y no es por adulación ni por ser culebra, pero leyendo esto y meditando en este pasaje de la Biblia, se me hace una similitud o algo paralelo la vida del apóstol Pablo a los misioneros, o hablando en pocas palabras, a la vida de la familia pastoral. Ellos están en otras naciones. Están en otra nación predicando para que la gente que no tiene nada que ver con ellos se salve. Amén. Quizás lo pueden hacer con mayor gusto o placer en su nación, con sus compatriotas, pero están acá batallando con nosotros. Y no queremos agarrar la onda. Amén. Pablo anhelaba aplicarle a los suyos, Amén. pero ellos no se dejaban y Dios quizás no se lo permitía. Hermanos, como cristianos debemos tomar la responsabilidad de no quedarnos quietos y conformes con saber que ya conocemos de Dios. Debemos ser cristianos que van en busca de otros. Amén. Quizás no nos van a corresponder a la primera, pero hay que seguir insistiendo. Así es. Amén. Estamos aquí a causa de la incredulidad de Israel, imagínense. Estamos aquí por consecuencia que Israel rechazó a Jesús como el Hijo de Dios. Pero eso no significa que debemos confiarnos. Y Pablo mismo hace esta recomendación. Y en tercer lugar quiero ver, entrando por la puerta de la salvación, por gracia. Romanos 11, vamos a leer un capítulo después, Romanos 11, del 11 al 24. Hago ahora esta pregunta, dice Pablo: ¿tropezaron los israelitas para no volver a levantarse? Por supuesto que no. Gracias a su desobediencia, la salvación vino a los gentiles para que los israelitas sientan celos. Ahora bien, si el mundo entero se ha enriquecido gracias a la desobediencia de ellos, ¿cuánto más valiosa no será su plena restauración? Como ustedes saben, Dios me envió a ustedes, los gentiles, y yo honro este servicio. Pero por ello les predico a ustedes, gentiles, para ver si así pongo celosos a algunos de mi propio pueblo y logro que algunos de ellos se salven. El que Dios diera la espalda a los israelitas significó la reconciliación entre Dios y el mundo. Por eso su restauración será como si un muerto volviera a la vida.
Cuando se consagra la parte de la masa que se le va a dar a Dios como primeros frutos, se consagra toda la masa. Si la raíz de un árbol es santa, las ramas también lo son. Es cierto que algunas de las ramas del árbol fueron cortadas, también que ustedes los gentiles que eran como ramas de olivo silvestre han sido injertados entre las demás ramas. Como resultado, ahora se nutren también de la rica savia de la raíz del olivo. Sin embargo, cuídense de no sentirse mejor que las ramas cortadas. Y si se sienten así, recuerden que no son ustedes quienes nutren a la raíz, sino la raíz a ustedes. Amén. Bueno, quizás te estés diciendo, si cortaron aquellas ramas fue para injertarme a mí. Tienes razón. Recuerda que esas ramas fueron cortadas por no creer en Dios y que tú estás ahí porque crees. Por eso, no te pongas orgulloso, sé humilde. Pues Dios, si no vaciló en cortar las ramas que había puesto allí primero, tampoco vacilará en cortarte a ti. Fíjate que Dios a la vez es bondadoso y severo. Aunque es severo contra los que no obedecen, es bondadoso contigo, pero si no vives de acuerdo con su bondad, también te cortará. O sea, tenemos un gran privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Pero es una gran responsabilidad. Ahora Pablo mismo habla a los cristianos no judíos y a los mismos judíos cristianos en Roma, de que ahora no es lo mismo. Ellos son como ramas injertadas en la raíz santa del olivo. Ahora es una dicha y un privilegio pertenecer al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ustedes y yo éramos un olivo silvestre, como dice la Biblia, no teníamos parte en ello. Entonces tengámoslo como un privilegio grande, el estar aquí. La salvación viene de los judíos, porque principalmente allí nació nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y de allí ha salido el Evangelio anunciado por los apóstoles, que al final comprendieron que la salvación de Dios era para todo el mundo y no solamente para ellos como nación. Pero la esperanza de Pablo, mis hermanos, y de los demás apóstoles es que la salvación de Israel será tan gloriosa como el día que Dios los escogió para que fueran su pueblo. Aleluya. La esperanza para todos e incluso para los de Israel está en la segunda venida de nuestro Señor. Así como Dios mismo lo ha prometido, cuando el Señor venga por segunda vez, la maldad tendrá su castigo. La maldad llegará a su fin, las injusticias, y cada quien estará en su lugar. Donde la justicia de Dios reinará para siempre, no habrá más maldad, ni tristeza, ni lloro, ni soledad, porque estaremos con el Señor para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿por qué tenemos esa esperanza en esta noche? Por el bendito evangelio que nos fue anunciado, el evangelio de Dios. El mismo Señor Jesucristo vino a este mundo, encarnó y empezó a predicar el evangelio de Dios, el reino de los cielos. Y una promesa que nos mantiene vivos es que vendría por segunda vez y reinaríamos con Él para siempre. Amén. Y seríamos parte del pueblo de Dios, sin importar que no seamos judíos. La elección divina y soberana de Dios fue llamar a un hombre idólatra allá en Mesopotamia, en la tierra de Ur, del cual saldría un pueblo desobediente y testarudo, rebelde, pero que Dios sigue amando porque Dios es fiel a su promesa, el pueblo de Israel. Pero por causa de esa desobediencia de este pueblo, hoy hemos creído al mensaje de la salvación que nos fue anunciado. Gracias a que Dios se encarnó en un niño que nació en Israel hace más de 2000 años y que anunció el reino de los cielos y que llamó a ciertos discípulos y estos fueron encargados para que ellos empezaran a proclamar el reino de los cielos por todo el mundo. Y hoy estamos aquí. Amén. Las ramas naturales que son Israel fueron cortadas por su desobediencia. Y ramas silvestres, que son los gentiles, como usted y como yo, fueron injertados en ese olivo santo que es Dios. Ahora, ¿no es un gran privilegio esto? Amén. La verdad que sí. Pablo mismo invita a sus oyentes a no confiarse. Dios fue capaz de cortar las ramas naturales por su desobediencia. ¿Cuánto más las ramas injertadas que también serán desobedientes no serán cortadas? Hermanos, es un privilegio pertenecer a la familia de Dios, pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero esto no significa, de verdad, hermanos, esto no significa que Dios tenga que acoplarse a nosotros,
o que el Evangelio tenga que acoplarse a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de proceder o a nuestra forma de pensar. Somos nosotros los que debemos acoplarnos. ¿Cuántos dicen amén? Por causa de la incredulidad de los judíos hoy tenemos vida, porque somos injertados a ese olivo. Pero también si somos arrogantes e incrédulos y desaprovechar esa gran oportunidad que hoy tenemos, quizás podemos ser cortados. Dios mismo puede arrancarnos e injertar a otros que sí quieran. Estamos bajo la gracia de Dios, pero esto no significa que tenemos la licencia de hacer lo que se nos dé la gana o lo que querramos. Hay mandatos de Dios, hay formas que Dios establece dentro de su evangelio para que procedamos. Tenemos la oportunidad de estar conectados a la fuente de vida y debemos de buscar cada día cómo agradar a Dios, cómo hacer su voluntad. Ahora, para esto es necesario estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad y siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, permanecer en la vida santa y verdadera es tener una comunión y una relación personal con Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación personal con Dios. Hoy estamos dentro. Y si usted no está dentro, puede tener la oportunidad de estar dentro en esta noche. Ahora, Dios se ha acercado a nosotros para que Israel fuera testigo de que también Dios puede moverse en otros pueblos y no solamente en ellos. Dios tiene el poder de hacer milagros con quien quiera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para que vean que la salvación de Dios no es solamente para ellos. Ahora, hermano, de verdad no sé, pero yo creo que a veces, ¿sí me escucho bien? 1, 2, 3, ahí sí. Okay. Yo creo que a veces no entendemos a cabalidad lo que significa la salvación. Creo que no vemos como una oportunidad de estar cerca de Dios, no lo entendemos a cabalidad. Yo digo no lo entendemos porque yo me incluyo también. Como decía el hermano al principio, estar aquí es también una forma de ser agradecidos con Dios por lo que antes era. El hermano César dio ese testimonio y podemos conocer de dónde Dios lo ha sacado. Y hoy estamos aquí porque tenemos la oportunidad y debemos ser agradecidos cuando dicen amén. Pero debemos de tener esa comprensión clara de qué es la salvación de nuestra alma. O sea, algo que los judíos ahora no lo tienen. Nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y estar con el Señor. Algo que no merecíamos y no nos tocaba. Ahora, Pablo tenía esa esperanza de que los gentiles fueran salvos, pero también en el tiempo final un remanente de Israel se salvaría, porque ellos también creerían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora vamos a concluir Romanos 11, versículo del 25 al 36. Quiero que conozcan bien, amados hermanos, este misterio, para que no sean arrogantes. Sí, es cierto que algunos israelitas han sido muy tercos, y esto será así hasta que los gentiles hayan creído. Y después de esto, todo Israel obtendrá la salvación. Así está escrito: de Sión vendrá un libertador que apartará del pueblo de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Hoy día muchos israelitas son enemigos de Dios, por eso los ha beneficiado a ustedes. Sin embargo, Dios aún ama a los israelitas porque eligió a los patriarcas. Dios jamás retira sus dádivas ni se olvida de aquellos a quienes ha elegido. Antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando los israelitas desobedecieron a Dios, Él dirigió hacia ustedes su compasión. De la misma manera, los que han desobedecido alcanzarán misericordia como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En conclusión, Dios encerró a los israelitas y a gentiles en desobediencia para tener misericordia de todos. Justo González dijo: la fe cristiana es una fe histórica y sus fundamentos se encuentran en la historia del pueblo de Israel y sobre todo en la historia de la encarnación de Dios en Jesucristo. Y conocer la historia de Israel y de los apóstoles y de cómo empezó la nación de Israel, creo que debemos de preocuparnos por saberlo, porque de ahí viene la salvación.
Así como nos interesamos por conocer nuestra cultura, nuestro país, también deberíamos de interesarnos por ellos. No, como dice Pablo, quizás no burlarnos, no llegamos a ese extremo, pero ahora que ellos están cegados por el mismo Dios para no alcanzar la salvación, por causa de nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad. Debemos comprender de verdad qué es la salvación, y esto nos llevará a hacer la voluntad de Dios, porque vamos a discernir realmente lo que somos nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros, y de cómo Dios nos sacó de una condenación eterna a una salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Le damos gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado por medio de Jesucristo, mi Señor. Te agradezco en esta noche, Señor, por perdonar mis pecados, por darme la oportunidad de conocerte, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Puede cerrar sus ojos e inclinar su rostro. La puerta abierta.